Muchas personas dicen que la música ayuda a aprender un idioma. Es cierto. En mi experiencia es 100% la verdad. La música realmente puede ayudarte a aprender español, aunque la mayoría solo piensa en el vocabulario. Pero el vocabulario no es lo más importante que Rosalía hizo por mí. ¿Conoces a Rosalía? Esa increíble cantante y artista española. Me encanta. Rosalía no me enseñó español ella sola, obviamente. Hice muchas otras cosas para aprender el idioma, pero ella me ayudó a mejorar algo más específico. Mi oído. ¿Cómo escucho el español? ¿Cómo lo entiendo? Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía. La música de Rosalía me ayudó a escuchar cómo suena el español en la vida real. El ritmo, la repetición, la emoción, el tono. Frases como yo no soy ni voy a ser tuya se quedaron grabadas en mi mente. Todavía están ahí, no solo por el significado, sino por cómo sonaban. En este video quiero explicar cómo Rosalía me ayudó a aprender español y por qué este método funciona. Te recomiendo que escuches su música. Es fantástica, pero puedes usar esta estrategia para mejorar tu español con cualquier tipo de música. Una de las cosas más difíciles del español es que se habla muy rápido. Y luego cada uno, si se lo quiere gozar. Puedes conocer muchas palabras, pero al principio el español nativo es difícil de procesar. Las palabras no vienen una por una, como en un libro de texto. Las palabras reales tienen ritmo, emoción, velocidad. Aquí es donde Rosalía me ayudó. No me enseñó cada palabra, pero me ayudó a escuchar el español como un sistema conectado, no como palabras separadas. Por ejemplo, escuchar frases como con altura, o eso es, una y otra vez, hizo que el español se sintiera real, físico y conectado. Aprender un idioma no es solo leer un papel, también es entrenar a tu cerebro para reconocer sonidos. Y la música es excelente para eso. La primera forma en que Rosalía me ayudó fue con la repetición. Las canciones se repiten mucho. La primera vez que escuchas una frase, no la entiendes. La segunda vez, notas un sonido o varios. La tercera o cuarta vez, tu cerebro ya sabe qué palabra viene. Esto es muy importante. Tu cerebro ya no escucha ruido. Ahora empieza a separar las palabras. Esto me pasó mucho con Rosalía. Escuché los mismos sonidos muchas veces. Al final, empecé a entender palabras, luego frases y luego emociones. Frases como pienso en tu mirar aparecen una y otra vez. Con cada repetición, el sonido es más familiar y más fácil de entender. La segunda forma en la que Rosalía me ayudó es el ritmo. Esta es una parte enorme de la comprensión oral que la gente no menciona. Un principiante pregunta, ¿qué palabra es esa? Un estudiante avanzado pregunta, ¿cómo se dice esa palabra? Literalmente, ¿cómo se forma esa palabra? ¿Dónde está el acento? ¿Cómo se conectan los sonidos? ¿Cómo suena la emoción? La música de Rosalía me ayuda a prestar atención a eso. Por ejemplo, la forma en la que ella extiende los sonidos en palabras como malamente, o saoko. Saoko, papi.
Te ayuda a escuchar la fuerza y la actitud al mismo tiempo. El tono te da pistas de la situación antes de la traducción. ¿Está feliz o enojada? ¿Es algo bueno o malo? Lo siguiente es la memoria emocional. La música hace esto muy bien. Cuando una frase se conecta con un sentimiento, es más fácil de recordar. El idioma ya no es abstracto. Está conectado a una emoción y a un momento real. Frases como a ningún hombre. A ningún hombre. O de aquí no sales. Tú de aquí no sales. Se sienten diferentes. No se sienten como tarjetas didácticas o flashcards. Se sienten como momentos vivos. Quiero ser muy clara aquí. No aprendí español solo de Rosalía. Ella no reemplazó mi estudio. Es muy importante escuchar mucho español. ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Si quieres escuchar a hispanohablantes nativos, puedes ver este video también. Y escuchar música no es mágico. No vas a entenderlo todo en una semana. Pero sí, escuchar música es efectivo. La música de Rosalía definitivamente me enseñó a escuchar mejor. A veces, el mejor recurso no es el que explica más gramática, es el que te hace prestar más atención. Y en los idiomas, la atención lo es todo. Rosalía no fue mi única profesora, pero fue una parte vital para aprender a escuchar el español. ¿Qué tipo de música en español te gusta a ti? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver este video. Nos vemos prontito.